Esta predicación la titulé La Gracia y vamos a comenzar Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra de nuestro Señor: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Vemos que la salvación no es que lo mereciéramos. La salvación de nuestro Señor es un regalo que Él nos ha dado. Pero tenemos que entender que habla de fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Nosotros como iglesia tenemos que tener un devocional con nuestro Señor. Tenemos que establecer un altar, tenemos que meternos en nuestro cuarto secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos lo va a recompensar en público. ¿Sí? O sea, no es una religión. El Padre de nuestro Señor Jesucristo no nos llamó a tener religiones. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos llamó a tener una relación y una comunión con su Hijo Jesús. ¿Sí? Y la comunión que vamos a tener con Él es día a día con la palabra. ¿Sí? La palabra va a ser la que va a saciar tu alma. Y vas a estar fuerte y vigoroso para toda acechanza de Satanás. Porque si tu alma está sedienta y hambrienta, esa es la causa por la cual Satanás toma el control de la vida de la persona. ¿Sí? Estará llena de su estómago, de su carne, pero si no se alimenta su alma, esa es la causa por la cual Satanás está matando, está robando, está destruyendo y está enfermando. Tenemos que tomar el compromiso pleno y completo para nuestro Señor. Que nos entreguemos y nos consagremos de una vez y para siempre. Los días, meses, años que nos queden de vida. Para que Él pueda obrar y trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Es un regalo. Nos regaló la vida. Nos regaló a nuestros hijos. Nos regaló un lugar donde podemos recostar nuestra cabeza. No, todo es de Él. Nada es de nosotros. Porque así como llegamos, así nos vamos a ir. ¿Cómo llegamos? Desnudos. Y si acaso nos vamos, nos ponen unas mudas. Pero a final de cuentas, tanto uno como las mudas se van a hacer polvo. Para que aprendan cómo nuestro Señor, del polvo Él nos levantó y al polvo vamos a ir. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la habilidad y la capacidad de consagrarle la vida al autor y consumador. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Él es el autor de la vida. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño de tu familia. ¿Por qué se la consagras al diablo? Metiendo demonios de muerte, de brujería, de hechicería, de santería. Lo entiendo, porque están ciegos. Y en vez de tener neuronas y células en el cerebro, están llenos de telarañas, llenos de tinieblas. Están ciegos que no pueden ver. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesita que un ciego espiritual guíe a uno que está ciego naturalmente. Porque la ignorancia que hay en sus vidas los hace que Satanás los atrape. Día a día está atrapando Satanás familias, pueblos y naciones por la ignorancia de no conocer al Dios de la verdad. Dice el 9, no por obras para que nadie se jacte. No es por la obra que yo hice, no es porque yo fui bueno, no. Es por su gracia, es por su amor, es por su misericordia. Es porque tenemos un Dios que su amor es tan alto, su amor es tan profundo, es tan ancho y es tan sobrenatural. A ese Dios le servimos, ese Dios tenemos y con Él nos debemos de regocijar cada día en su presencia. Porque si nosotros nos regocijamos en su presencia, siempre va a haber plenitud de gozo en nuestras vidas. Aún en medio de la prueba, siempre le vamos a sonreír. ¿Sí?
Y si viene la prueba, aún juntamente con la prueba, Dios nos va a dar la salida para seguir avanzando, para seguir creciendo y llegando a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. El 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios nos enseña a través de su palabra los mandamientos, estatutos y decretos para llevarlos a la práctica. Y de esa manera nosotros vamos a ser imitadores de Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, ¿qué tenemos de semejantes a nuestro Señor? ¿Somos mansos? ¿Somos humildes? ¿Somos generosos? ¿Somos fieles? ¿Cómo somos nosotros? Tenemos que examinarnos. Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tipo de vida estás llevando? Tú que te dices ser cristiano, porque ya sé cómo está el mundo. Y le estamos hablando a los que están dentro de, no los que están fuera. Porque los que están dentro de son los que deben de aprender lo que nuestro Señor nos está enseñando. Que tenemos que practicar cada uno de lo que Él nos está enseñando, porque el día de mañana nos lo va a demandar. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser un instrumento poderoso en las manos de Jesús, para que el día de mañana, donde nos envíe, con nuestro testimonio, no con palabras, podamos reflejar a Jesucristo. ¿Sí? Porque hoy en día hay muchos que se dicen que son y nada más tienen apariencia. Porque todavía siguen viviendo en el pecado, en el engaño, en la mentira, en la hipocresía. Aquí no, mi amado. Aquí no venimos a perder el tiempo. Venimos a aprovechar cada momento que nuestro Señor nos da de vida para abrirle los ojos a aquellos que están ciegos. Así de que cada quien tiene que tomar su decisión. Nuestro Señor nos dio la vida, es de Él. De Él es tu familia, de Él es tu casa, de Él es tu carro, de Él es todo lo que tú posees. Tienes que entender y comprender que nada más somos administradores, porque nada nos vamos a llevar. Tengas edificios, tengas riqueza, nada nos vamos a llevar. Por eso tenemos que ser buenos administradores, para el día de mañana poder dejar y heredar a los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que entender el plan y el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 8. Y fíjense lo que produce la gracia. O sea, la gracia es el poder de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Cuando tú estás lleno de gracia, estás lleno del poder de Dios. Para hacer milagros, lo que esté declarando tu boca va a estar aconteciendo. Cuando nosotros hacemos lo recto y lo correcto delante de sus ojos y delante de los hijos de los hombres, nuestro Señor nos va a empoderar. Él nos va a enseñar, nos va a preparar y nos va a capacitar para el día de mañana, nos va a enviar. No sabemos dónde, pero Él en su soberanía lo va a hacer. ¿Sí? Estos grandes servidores de nuestro Señor Jesucristo, que dejaron todo por seguirlo a Él, y aún tuvo una muerte muy triste Esteban, porque fue apedreado. Y cuando Pablo todavía no se convertía a los pies de Jesucristo, él estaba presente cuando estaban apedreando a Esteban. Y las mismas palabras que salieron de Jesús cuando estaba en la cruz, que dijeron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, eso mismo dijo Esteban. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Porque cuando tú vives en tinieblas, no sabes lo que haces, no piensas. ¿Sí?
El mundo está caminando literalmente como animal. Y nosotros como iglesia, cada cosa que tengamos que realizar, tenemos que meditar y pensar qué es lo que vamos a hacer. Nosotros no somos animales para caminar instintivamente. ¿Sí? Tenemos que pensar cada una de las cosas que vamos a realizar, aún las que vamos a hablar. ¿Sí? Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, en cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Porque lo que hay en nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. El 9 dice: con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Chipre y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Todas esas personas que querían confrontar con argumentos, con mentiras, con artimañas. El argumento es una mentira, ¿sí? Todas estas personas estaban en contra de lo que Esteban estaba hablando y predicando en ese lugar. Y estas personas de las cuales nos está hablando, siempre se oponían y se opusieron a la verdad. No quisieron recibir a Jesús en su corazón. ¿Sí? Pero Dios en su fidelidad siempre va a respaldar a todos aquellos que dejan aún su vida por hacer su voluntad. Así nosotros debemos de aprender de la palabra. Dice el 10, como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Con qué habla? La sabiduría que viene de lo alto, mi amado. Aquí hay sabiduría en el mundo y eso está en Santiago. Y la palabra nos enseña que la sabiduría de este mundo es la animal, es la carnal y ya la diabólica. Por eso el mundo vive como animales. ¿Sí? Porque habla de animal, no habla de ser humano. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual el mundo es arrastrado por el mismo infierno. La sabiduría que debemos de tener nosotros debe de venir de lo alto. ¿Sí? Y con esa sabiduría vamos a desnudar toda artimaña y todo dardo de Satanás que quiere entrar en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que tener la capacidad y la habilidad para poder discernir lo bueno de lo malo. Si nosotros no tenemos una relación y una comunión con el maestro de maestros, ¿quién es el que te va a enseñar? El hombre es el que se ha encargado hoy en día de ir alejando a cada uno de aquellos que se están arrimando para conocer a Jesús. Les empiezan a enseñar hasta herejías, argumentos, mentiras, y todo ya lo conciben como si fuera una verdad. Tenemos que ser celosos nosotros, ¿sí? Así como fue Jesús cuando volteó las mesas de los cambistas, ese mismo celo debemos tener nosotros por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, para que sea honrado, glorificado y exaltado donde quiera que estemos. Así de que cada quien tiene que tomar decisiones, porque el compromiso no es conmigo, es con su Santo Espíritu. Y si Dios te ha dado su Santo Espíritu, Él te va a guiar a toda verdad. Él no te va a guiar al libertinaje. Él no te va a guiar a que robes. Él no te va a guiar a que mates, a que te embriagues. No, el Espíritu Santo te va a guiar a que establezcas un altar y una comunión y una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en la medida que tú entiendas el plan y el propósito por el cual Él te ha llamado para que el día de mañana vayas y prediques y enseñes y hagas discípulos en tu casa, a los vecinos, en las colonias, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Así fue Esteban. Y así debemos de ser cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Porque cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hechos hijos de Dios. Ya engendrados, ya formados. No dice que está haciendo, no. Ya somos hechos, ¿sí? Hechos y derechos. ¿Sí?
Y es el único pasaje que nos enseña, Romanos 8:14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos, formados, hijos de Dios. ¿Sí? Y Dios no forma cobardes, no. Dios forma hombres hambrientos, sedientos y violentos. Así como nuestro Rey es nuestro guerrero, nosotros también debemos de pelear la buena batalla de la fe. Cada prueba que se venga en este mundo, vamos a tener pruebas, vamos a tener aflicciones, pero mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si en el mundo estamos, también nosotros vamos a vencer como nuestro Señor Jesucristo venció. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Esa es la convicción y la seguridad que debe de haber en cada uno de nosotros. No que estamos ahí perdiendo la batalla, que vemos que a nuestro esposo se está destruyendo, que a nuestros hijos Satanás los está gobernando. No, mi amado, tenemos que ponernos en la brecha y ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay adoradores que también son hipócritas, ¿eh? Si no, la Escritura no dijera. Dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque hay muchos que vienen y aparentan. Pero esa gente es hipócrita, ¿sí? Es mentirosa y está dentro de, pero Jesús no está en él. ¿Sí? Porque Jesús no es hipócrita. Jesús no es mentiroso. Y eso es lo que tenemos que discernir y desenmascarar de todas aquellas gentes que quieran infiltrarse en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Porque esas personas nada más dividen, ¿sí? Son personas cizañosas, ¿sí? Por eso hoy en día hay tantas iglesias que están divididas, ¿sí? Y ya nada más van para un lugar y van para otro lugar y van para otro. O sea, no tienen otra opción. No le piden dirección al Espíritu Santo. Tenemos que tener una intimidad para que el Espíritu Santo nos guíe el lugar donde debemos de congregarnos y estar para alabarlo y exaltarlo y para el día de mañana ser un instrumento poderoso en sus manos. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y es triste que hoy en día así esté caminando, dice que la iglesia de Jesús. No, la iglesia de Jesús debe estar resplandeciente. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Cuando está hablando aquí antes del comienzo del tiempo, nos está hablando que antes de que nosotros tomáramos lugar en este mundo, dice su palabra que Él nos predestinó, ¿sí? Antes de nacer aquí, Él nos predestinó para vivir una vida sin mancha y sin arruga. Ese es el plan y el propósito por el cual nuestro Señor nos mandó aquí a este mundo. No para que hagamos lo que queramos, no para seguir manchándonos, porque la mancha es visible donde quiera que andas. Y la mancha es el pecado. Y lo que provoca la mancha, que es el pecado, el día de mañana te arruga. Y al final de cuentas te mata, ¿sí? El pecado te deforma, pero el Espíritu Santo te transforma. Tenemos que entender la palabra de nuestro Señor. Dios nos llamó a una vida santa, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí? Sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que se tenía que guardar para vivir una vida en santidad, porque si no, iba a ser arrastrado por todos esos legalistas que siempre lo estaban confrontando, porque Timoteo era un joven, él no era un anciano. Timoteo tenía de 20 a 22 años máximo, ¿sí? Pero él estaba consagrado para hacer la voluntad
de nuestro Señor. Y así como Él, tenemos que estar cada uno de nosotros. En su momento que llegamos a los pies de Jesucristo, tenemos que renunciar a toda inmundicia para empezar a tomar el compromiso de nuestro Señor Jesús. Dice el 10, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Sí? Destruyó a la muerte. ¿Mediante quién? El Evangelio. Este Evangelio es el que Dios nos ha revelado y nos ha enseñado para que nosotros lo estemos viviendo, practicando día con día en nuestra vida. ¿Sí? En nuestro lugar secreto, en la iglesia, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche, porque dice su palabra, que nadie nos podrá hacer frente y todo lo que emprendamos seremos prosperados. Y para que tú seas prosperado, necesitas tener una relación y una comunión. Si tú no tienes una relación y una comunión, tú tienes una religión. ¿Sí? El fundamento es que tu alma sea saciada. Y el único que te va a saciar esa alma se llama Jesús. Por eso dice en el Evangelio de Mateo, bienaventurado el hambriento y sediento de justicia, porque será saciado. No hay quien te sacie. ¿Tienes hambre? Come el alimento espiritual. Porque aquí nos enseña en el Evangelio de San Juan que su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Que Él te sacie. ¿Sí? Cuando estés pleno, lleno, no hay cosa que te quiera destruir. Y ni te va a destruir. ¿Sí? Porque Él nos va a cuidar, nos va a respaldar para que se cumpla su plan y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros. ¿Sí? Él lo sabe. Y en la medida que nosotros tengamos esa relación y esa comunión, Él nos lo va a ir enseñando y revelando. Así de que, pues todo hay que hacerlo para nuestro Rey y Señor Jesús. Dice el 11, de este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. De este Evangelio, el Evangelio que renueva, el Evangelio que transforma, el Evangelio que sana. ¿Sí? Por eso Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Cuando tú atesoras la palabra hay poder, y no es la palabra, es el Espíritu Santo que habita en tu vida. ¿Sí? Tenemos que ir aprendiendo de nuestro Señor. Así como Él fue heraldo, también nosotros tenemos que ser heraldos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no debemos callarnos, no importa qué diga la gente, no importa qué digan los vecinos, a mí no me interesa nada de eso. A mí lo que me interesa es qué dice mi Dios. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos la vista y prestamos oído a lo que van a hablar al frente, atrás, a nuestros costados, eso va a hacer que nos aparten del plan y del propósito de nuestro Señor. Y el día de mañana que estemos sufriendo, ni siquiera se van a acordar de uno. Sí. Nada más que tu corazón esté siempre puesto en Jesús, que por Él vivimos, nos movemos y existimos. No es porque Satanás todavía te tenga aquí, te quiera tener con vida, no. Ella te hubiera querido matar. Y tenemos que darnos cuenta. Así de que, pues la decisión es propia, por eso tenemos que hablarles a nuestros hermanos, tenemos que hablarles a nuestros amigos, tenemos que hablarles a nuestros vecinos. ¿Qué hizo Dios? Pues mira, cómo estaba y ahora cómo estoy. Un antes y un después. Ese es el testimonio que tiene relevancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estaba así y me dolía esto y tenía esto y me pasaba esto, pero llegué a Jesús. Y gloria a Dios quedé libre. Él es el libertador. Cuando llegamos a los pies de Jesús, nada va a ser igual en nuestras vidas. Vamos a ir caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en cada una de las cosas tenemos que esforzarnos. Nada es fácil. Tenemos que esforzarnos para lo que queramos.
siempre con el respaldo de Jesucristo nuestro Señor. Vayamos a Romanos capítulo 5. Tenemos que practicar la verdad. Si nosotros no practicamos la verdad, no vamos a crecer. La práctica hace al maestro. Si nosotros estamos duro y duro, día, tarde que temprano todo esto se va a guardar en tu corazón. Y todo lo que salga de tu corazón van a ser palabras de Jesucristo y de su evangelio, para empezar a evangelizar a aquellos que no conocen a nuestro Señor. Romanos 5, versículo 19. Y dice la palabra de nuestro Señor: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Aquí nos está hablando de Adán. Sí. Por uno entró el pecado, pero Jesús venció el pecado en la cruz del Calvario. Y ni la muerte lo pudo retener. ¿Sí? Y así como la muerte no lo pudo retener, nosotros no tenemos que tener temor a que vamos a morir. Nos vamos a morir tarde o temprano, pero vamos a cumplir el plan y el propósito por el cual nuestro Dios nos ha llamado. Y así como Pablo le decía, ¿saben de qué? Ya quedan pocos días, porque el Señor me lo ha mostrado y me lo ha revelado. Y así de esta misma manera nuestro Señor nos lo va a revelar cuando ya vaya a ser nuestra partida. Y van a ver qué va a acontecer tal y como está escrito. No nada más a ellos, también nosotros somos su pueblo, somos su iglesia. ¿Sí? Somos miembros de su cuerpo. Y yo también lo creo tal y como Él lo estableció en la palabra. Así que, ¿por quién entró el pecado? Por Adán. Como siempre les he hablado, es por la cabeza. ¿Quién fue quien engañó a Adán? Su mujer. ¿Sí? Pero no habla de Eva. No. O sea, habla de la cabeza. Porque nosotros somos cabeza de cada familia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nuestra mujer es nuestra ayuda idónea. Cuando en un lugar, en una familia, está gobernando la mujer, allí no está Jesús en ese hogar. Ahí hay matriarcado, que son demonios que están gobernando esa casa. ¿Sí? Porque solo en los animales, en ciertos animales, es donde la hembra es la líder. Ve a las hienas. La hembra es la líder de la manada. En los elefantes no es el elefante, es la elefanta. ¿Sí? Pero en los leones es el león. ¿Sí? Y así debe de ser. ¿Sí? En las manos de nuestro Señor Jesucristo debemos de aprender, porque Él es el que nos va a enseñar. Nosotros no debemos de rebelarnos a lo que Él ya estableció. ¿Por qué lo estableció? Porque Él es Dios, porque Él no se equivoca, porque Él no falla, porque Él es el dueño de la sabiduría, de la inteligencia, y Él quiere llenarte de su sabiduría y de su inteligencia. Hay que tener temor de nuestro Señor, y Él lo va a hacer. Dice el 20, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? O sea, el pecado a causa de qué llegó, de la desobediencia, y por eso fue establecida la ley para todos aquellos que la transgreden. Todos aquellos que transgreden la ley son pecadores. ¿Sí? Y dice que aún en medio del pecado, de la abundancia del pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. La gracia de nuestro Señor no tiene principio, no tiene final. Por su gracia nosotros somos salvos. No que lo merezcamos. Todo es por Él.
Y todo es para Él. Por eso, dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza, dele es el honor, dele es el imperio, por los siglos de los siglos y eternamente, para siempre. Él nos lo dio. La gracia que tenemos, nuestro Señor nos la regaló. La salvación que nos dio, nuestro Señor nos la dio. Hay que cuidarla y hay que guardarla. Dice el 21, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros no merecíamos el perdón de pecados, pero a través de la cruz Dios nos justificó. Dice que Él tomó nuestros pecados y cuando nuestros pecados eran más rojos que el carmesí, Él nos hizo más blancos que la lana. ¿Sí? Él nos purificó, nos santificó y nos vivificó. Porque el pecado nos estaba matando, nos estaba arrugando, nos estaba destruyendo. Cuando llegó Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que debemos de confesar con nuestra boca, porque en nuestra boca hay poder. Y lo que tú declares, tarde o temprano va a acontecer en tu vida. Tenemos que tener cuidado de qué es lo que hablamos. ¿Sí? Tenemos entrada, o sea, nosotros tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. ¿Sí? Él rompió las cortinas. Dice que cuando Él murió, las cortinas se rompieron. Porque antes nosotros no podíamos entrar a los atrios, al atrio celestial. Pero ahora tenemos la confianza de poder entrar y tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cosa que en la ley nada más le correspondía al sacerdote. Ahora todos tenemos la entrada. Con acción de gracias debemos de entrar. ¿Sí? Y podemos postrarnos y abrir nuestro corazón con Él. Ya nosotros no podemos decirle al sacerdote que ore por mí. O traer el chivo, la vaca para que sean perdonados tus pecados. No, mi amado. Ahora eres tú con tu Dios. Abre tu corazón para que Él te escuche lo que necesitas. Si nosotros no ponemos a cuentas con nuestro Dios, nunca vamos a comenzar, mucho menos vamos a terminar. Si abrimos nuestro corazón, rápido nuestro Señor va a empezar a entrar y va a empezar a trabajar y a actuar en la vida de cada uno de nosotros. No hay que permitir que el pecado nos esté separando del amor de Cristo. ¿Sí? Así de que nosotros tenemos que tomar decisiones. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 7. Y dice, le está hablando a la iglesia de los Corintios, dice, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esa gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. El 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Veamos la gracia de nuestro Señor. Él estaba en el trono, allá hay mar de cristal, hay calles de oro, hay carros de fuego, hay vida eterna, hay gozo, hay alegría, ya no hay muerte, no hay hospitales. Los hospitales están aquí en el mundo. Para todos aquellos que confían en sus fuerzas o en su poder adquisitivo. Nosotros tenemos a nuestro Señor no solamente en los cielos, en nuestra casa y en nuestro corazón, para que Él sea quien tome el control y Él es nuestro doctor de doctores. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y por lo tanto Él es nuestro proveedor.
Él se despojó, se hizo hombre, 100% Dios. ¿Dónde nació? En un pesebre, siendo el dueño del oro, de la plata, del mundo, de todo. Y Él nos enseña la humildad y la mansedumbre en la cual nosotros debemos de caminar, imitando siempre a Jesús. Dejó el oro, dejó la plata, dejó el trono, dejó al Padre y se vino aquí al mundo a caminar como tú y yo hoy en día vamos caminando, para imitarlo a Él. Sí. Y nos enseña que cuando somos como Él nos estaba hablando y enseñando, Él empieza a abrir las puertas y las compuertas de bendición a nuestras vidas. Es su gracia. Nuestro Señor quiere y anhela que cada uno de nosotros tengamos más de lo que necesitamos. Que realmente llevemos una vida plena, llena de sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:19, y mi Dios, que es su Dios y que es mi Dios, decía, Él suplirá cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Ese Dios es el que tenemos, ¿sí? Porque de Él es el oro, de Él es la plata, el mundo su plenitud y todo cuanto en Él habita. Nosotros somos herederos y coherederos de todas las riquezas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros tomamos cada una de sus promesas, nosotros vamos a estar recibiendo lo que Él nos está enseñando y demandando. ¿Sí lo van entendiendo? Así es nuestro Señor, ¿sí? Es un Dios de pactos y Él no va a cambiar lo que Él ya estableció. Podrás cambiar tú, podrás alejarte tú, pero Él seguirá siendo el mismo. Y si queremos ver la gloria de Dios, queremos ver tiempos de refrigerio en nuestras vidas, hay que persistir y pedir en el nombre de Jesús. ¿Te falta sabiduría? Pídele sabiduría. ¿Te falta trabajo? Pídele trabajo. ¿Te falta fuerzas? Pídele fuerza, porque Él te va a dar fuerza de búfalo. ¿Estás enfermo? Pídele, porque Él es tu doctor. ¿Sí? Él es nuestro sanador, mis amados. Hay que aprender a depositar nuestro todo en las manos de Jesús. Y de esa forma Él va a empezar a trabajar, a edificar y a transformar nuestro entorno en el cual nosotros estamos, ahora sí que estamos caminando. Nuestra ciudad, nuestra colonia, para ser guerreros y arrebatarle almas a Satanás aún del mismo infierno y llevarlo a los pies de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.